seguimos en la calle. Ángel 0DX, el lente que no falla. Visual Artistic, plasma la imagen y congela el tiempo en una imagen. YouTube es su plataforma principal. Síganme y suscríbanse. Mi nombre es Mauricio Coques Capultitla. Soy del barrio de la Asunción y estoy haciendo los toritos para Semana Santa. No nomás para Semana Santa, para todo tipo de evento. Hola, ¿qué tal, morrockers? Soy Ángel 0X0 con número y el día de hoy voy a aprender a hacer toritos porque viene una festividad aquí en todo el país, más bien no nada más aquí en Xochimilco, porque estoy desde Xochimilco, en donde vamos a realizar un poco de cartonería. Voy a hacer un torito para pronto, pero bueno, ahorita les voy a presentar a Mau y a su esposa porque nos van a enseñar el arte de los toritos tradicionales de Semana Santa. Voy a cumplir casi 3 años, me empecé a motivar por mi hijo, que íbamos a las 7 visitas y siempre quería un toro. Y desde ahí empecé a hacer un pequeño toro y se lo empecé a hacer a mi hijo, me basé a mi hijo. Pues la primera vez, el primer año sí me costó trabajo porque tenía que sacarle las medidas y sí cuesta un poco de trabajo, pero ya te vas acostumbrando pasando los años. Ya no se olvida la técnica para hacer el toro. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer un torito de estos? Pues que depende, pues, como venga el carrizo, porque el carrizo luego viene verde, pero luego se llega a quebrar. Tú tienes que moldear a la figura del toro. Luego el carrizo lo ves verde, pero no se moldea bien al círculo, a la curva que le vamos a dar al toro. Ok. ¿Qué materiales son los que utilizas en este tipo de toritos? El principal es el carrizo. Para hacer la base, la estructura, para hacer la base del toro, se ocupan palos de madera, de bandera. Y otro punto más importante es el hilo, que es a base de hilo de algodón, pero lo vayan con chapopote. Así ya no se revienta cuando das el primer nudo ya no se revienta. Ok, papel, estoy viendo que tienes carrizo y engrudo. Sí, para forrarse es el papel que ocupan para la tortilla, se llama maseca la hoja. Se le da primero con el café y para darle el segunda capa es con el papel blanco. Y el engrudo de los que ocupaban los abuelitos para hacer las piñatas, agua, harina, azúcar y se deja hervir. ¿Cuánto tiempo entonces terminas de hacer un torito de estos? O sea, Como así ya forrado, como de 20 minutos, media hora por toro. ¿tú nada más haces los toritos o te ayuda alguna, no sé, tu familia, tu esposa? No, con la ayuda de mi esposa y de mis hijos. Son dos, una niña y un niño y mi esposa. Aquí estamos colaborando con nuestro pequeño proyecto que tenemos. Ok. Entonces, estoy viendo que, bueno, tú estás haciendo ahorita en este momento, estás haciendo con el carrizo la base. La base. Después vamos con la parte de el torito, donde se está realizando ya el engrudo, se está pegando la base y lo vas tapando, lo vas cubriendo. Sí. Después de esto, ¿cuánto tiempo se tarda en secarse? No, ¿media hora? Sí, como media hora. Si está el sol fuerte, como media hora. Pero también el proceso de empapelar también lleva su tiempo, porque cuando se va secando le tienes que estar rociando agua para que el papel vaya estirando. Ok. Hasta que queda así el estirado. Así que quede duro. ¿Y ese tono blanco es porque ya lo pintaste? No, así queda con el papel que te enseñé la muestra. Ya pintados se ven así. La primera capa es café, la segunda capa es blanca. Ok. Una vez ya teniendo esta figura, ¿qué más le pones? Le pongo el cuadro, pásame el cuadro.
Le pongo el cuadro con palos también de bandera para que quede su armazón. Su telar, así se le llama, así se les pone en la pirotécnica de Tultepec, así se les llama, telares. Con sus canastillas, las 3 canastillas y papel de China. Y normalmente, ¿quién te compra este tipo de artesanía? ¿Son para los niños, para los adultos? Pues es que es para todos, para grandes, chicos. La fe de las 7 visitas, pues sí nos los compran todos, niños, adultos, abuelitos, o para que tengan de adorno. Y ya cuando tenemos por encargo, pues ya para fiestecitas, para adornos, centros de mesa. Aquí en Xochimilco es muy tradicional las 7 visitas, ¿no? Que son ir a las iglesias, Ajá. pero hay unas más emblemáticas en donde te pueden encontrar, porque me imagino que sales ahí a vender. Sí, yo me pongo el Jueves Santo en la iglesia de la Asunción, del barrio de la Asunción Xochimilco. Ahí me pongo al costado de la iglesia. Ahí por si gustan, ahí voy a estar de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche con mi producto de artesanía. Y tú le pones los fuegos pirotécnicos o así está, los vendes en los fuegos pirotécnicos. No, también le pongo también cohete. Aquí tengo un poco de cohete. Le pongo corredizos, o se llama luz pa' castillo, el que me pide el cliente. Okay. Ya. ¿Y has hecho más grandes? Sí, depende de lo que me pide el cliente. Ya si me pide uno grande, se lo hago grande. O sea, digamos que un ejemplo, este torito, ¿qué precio tiene? Es así como, yo les pongo como maqueta porque pues, es un adorno, algo, lo dejo en 250. Ya si quieren poner más cohetes, entonces ya se va Ya elevando el nomás que costo. me diga el costo, ya se lo voy dejando entre 50. Entonces, una vez ya teniendo este papel que le estás poniendo el engrudo, va el pintado. ¿Qué tipo de pintura se pone? Acrílica. 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 Esto lleva 2 capas y es café. De ahí se seca, ya le ponemos el blanco. Y le vamos echando agua para que tire. Y así Verás. como queda. Y hay muchas técnicas también para pintar esto. Podemos comprar cal y con el color colorante y podemos pintar los toros. Pero es una técnica que de Tultepec así los pintan. Con cal y pintura y colorante y hacen la pintura y ya pintan el toro. Pero como nosotros somos pocos, pues no, mejor preferimos comprar pintura y pintarlos. ¿En algún momento te llegó a costar venderlos, hacerlos? ¿Qué ha sido lo más difícil digamos, de esta profesión? Te cortas tu dedo con la hilaza. Sí, es muy peligroso el carrizo. Porque por venderlo, pues no, porque como es una tradición de años, cualquiera quiere su torito, el niño, la abuelita, pues gracias a Dios los hemos vendido. A la hora que hemos salido a vender de a las 2, a las 10 ya no tenemos ningún torito. Hemos hecho 50 y gracias a Dios se han ido a los 50 el Jueves Santo. No, para vender no nos cuesta trabajo, la bronca es armarlo, porque sí, es muy peligroso. Cuando allá a la Chinampa vas a cortar el carrizo, no mide 1 metro, hay de 3, 4 metros, hasta 6 metros el carrizo. Te tienes que bajar a una chinampa y cortarlo. Y pues ya te puedes estillar o te puedes cortar. Y ya lo traes a la casa, quitarle el filo al carrizo. Porque el filo del carrizo yo le hago esto. Ya que está así, lo parto y lo empiezo a partir así. Así. Ya que queda abierto, le meto el cuchillo. Lo empiezo a abrir. Y desde aquí este carrizo trae filo. Y es el donde te cortas y lo tienes que quitar así. Quitarle todo este filo, todos estos bordes, para que se moldee bien la figura. Es lo que cuesta más trabajo.
Y el hilo también es peligroso porque como trae chapopote, se te queda pegado luego en los dedos. Hola, buen día, mi nombre es Jocelyn, soy esposa de Mauricio. Yo me dedico a lo que es a moldear lo que es el torito, ya terminado, a pintarlo, a darle color, a darle la forma que uno quiera. Pues anímense a trabajar ese tipo de carrizo porque hemos trabajado catrinas, ajolotes y todo de manera así que sustentable porque todo lo que ocupamos es algo que nunca se acaba. El carrizo pues sigue creciendo y pues gracias a Dios nunca se acaba. Y lo que ocupa nada más es el carrizo, palos y laza. Y yo lo que ocupo es el engrudo solamente y pinturas. Y tener mucha imaginación para poder darle vida a estos toritos. Aquí ya los terminamos. Es una muestra, pueden terminar así. Aquí ya lo que le faltaría serían los ojos, los cuernos. Se termina, se le monta lo que es el cuadro. Listo para la venta. Entonces llevamos 3 años, ¿verdad, amor? Sí, ya 3 años. 3 años con estos, gracias a Dios. Una vez mencionó a mi esposo que la idea de todo esto fue por nuestro hijo. Que quería hacer y quiere, mamá, papá, quiero un torito. Y mi esposo dice, bueno, le voy a hacer un torito. Y así entre videos, entre el internet, se fijó y es como pudo hacer su torito. Antes sí teníamos, los toritos estaban más chistosos, ¿no? O sea, parecían hasta como cebus. Ahorita ya poco a poco ya le agarró la maña y ahorita es rápido. Esto es a lo que nos dedicamos en nuestros tiempos libres. Pues nos gusta más que nada, ¿no? No lo vemos tal como tengo que hacerlo, sino que algo que nos gusta. Nos gusta estar aquí, te desestresas. Tienes mucha imaginación y pintas y pues algo que nunca se acaba y no te aburres. Algo muy bonito eso de la artesanía, trabajar con el carrizo. Pues no se crean, morroqueros, yo no estoy haciendo ahorita el torito, aquí me ayudó a pintarlo, aquí con Ángel 0DX, pero la verdad es que es paciencia, como todo trabajo, tienes que tener pues cierta paciencia para poder hacerlo, y pues bueno, vamos a ver después el final de un torito, ya todo hecho, porque en las festividades de Semana Santa y sobre todo en Xochimilco hay mucha tradición de lo que comentaba Mau de las visitas, de las 7 visitas. Viene parte de la historia y de la cultura del catolicismo, entonces es parte de nuestras tradiciones en cuestión de religión. Pero bueno, esto ya es más cultura por cuestiones de cartonería. Así que, pues amigos, los invito a que si vienen a Xochimilco, viene Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y luego la quema de los toritos. Por eso es la tradición de la cartonería, porque en domingo, en el barrio de la Asunción, se queman a veces hasta más de 30 judas, el cual es de puro cartón, también fuego pirotécnica, pero los toritos son lo principal en los eventos de la quema de los judas. Así que los invito a que se vayan a los otros videos en donde he mostrado los toritos, la quema de los judas. Soy Ángel 0X0 con número. Muchas gracias, amigo. Espero que pues bueno terminen también esta cartonería, que les vaya muy bien y pues, si no, nos vemos en el próximo video porque también tenemos unas visitas en la calle aquí en Xochimilco.